Sí, bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Hoy vamos a hablar del amor de Dios, de cómo debemos de entender el amor de Dios. Es un tema muy extenso. De hecho, está dividido en 7 estudios. Vamos a dar la primera parte el primer estudio de esos 7 estudios. Bueno, vamos a ver qué es lo que debemos de entender por el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios que obra a través de la fe, ¿no? Porque dice que las obras de la fe sin amor son muertas. Entonces vamos a ver que el amor tiene que obrar a través de la fe para que esas obras sean vivas, para que alcancemos la vida eterna, la inmortalidad. Bueno, en Primera de Juan 4, del 7 al 21, el apóstol dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en el 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Bueno, vamos a ver que dice que dos cosas importantes tienen que ver en este texto de Juan. Dice que Dios nos amó a nosotros y como consecuencia ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa que lo ha enviado en propiciación por nuestros pecados? Bueno, dice que la propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. También la propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que el hombre allá en Edén fue tentado y engañado por Satanás y cayó en pecado, y Dios tuvo que enviar a su Hijo para que nos diera ejemplo de cómo tener dominio sobre el pecado. Y nos dio su ejemplo, es un ejemplo de amor. Bueno, ahora vamos a ver qué es amor. Dice que amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia Dios, hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. O sea, amor es un sentimiento por lo cual deseamos o queremos de Dios o de otra persona, de una cosa, todo lo bueno. Le deseamos todo lo bueno y procuramos todo lo bueno para él y para nosotros. Eso es amor. Y también es un sentimiento de intensa atracción emocional y espiritual. Sentimiento de intensa atracción emocional y espiritual hacia el prójimo, hacia Dios, con la que se desea compartir una vida en común. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Finalmente, el camino que nos enseña, el camino de amor que nos muestra el Señor Jesucristo, nos lleva a ser familia de Dios, a compartir una vida eterna o una vida para siempre, sempiterna, inmortal, con Dios y con nuestros hermanos, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo que el amor nos va a llevar a una vida muy larga, una vida eterna, o a la inmortalidad, para convivir con Dios y con nuestro prójimo allá en el reino. Bueno, en la siguiente diapositiva, en Romanos 8, 3 al 4, el apóstol Pablo dice, hablando de
que Dios envió a su Hijo, dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado del hombre, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que no podíamos alcanzar la justicia que viene a través de la ley. No podíamos aparecer justos delante de Dios a través de la ley mosaica, porque la ley mosaica revela el pecado y el hombre cayó en pecado y es envuelto en carne de pecado. Está envuelto en transgresión. La carne es un vehículo transgresor. Dice, por este motivo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos el camino del amor de Dios, del camino espiritual, no del camino carnal. Bueno, en Job 9:2, Job se hace una pregunta y dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podremos aparecer justos delante de Dios? Sabemos que el justo puede ser salvo, puede ser santo o puede ser santo perfecto. ¿Cómo se justificará? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 1, en varios versículos dice, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue el declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Y en el 17 dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Bueno, primeramente dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios, delante de Dios? Bueno, dice claramente, dice que envió a su Hijo por el cual recibimos la gracia, que es el amor de Dios, y el apostolado, la siembra de ese amor, ¿no? Dice, ¿para qué? ¿Para qué es la siembra del amor? Para la obediencia de la fe. Entonces, el amor de Dios viene a través de la obediencia a su palabra, en varios grados. Sabemos que hay un grado de salvación, el creyente que salva el cuerpo, el creyente que salva el cuerpo y el alma, y el creyente que salva el cuerpo, el alma y el espíritu. Alcanza la salvación completa. Bueno, y dice además que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Qué significa esto? Que es un proceso. Es un proceso. Comenzamos por creer en Dios, comenzamos por creer, seguimos por creer a su palabra y después obtenemos el Espíritu. Estos son tres partes importantes y no funciona la una sin la otra. Tenemos que creer en Dios, en su palabra y finalmente obedecer a la fe a través del Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios, sabemos que hay varios espíritus, cualquiera de ellos, empezamos con el Espíritu Santo, obedeciendo a la fe. Y un espíritu nos lleva a otro de forma gradual, es un proceso. Esto es lo que significa que en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Es un proceso, la fe es un proceso. La obediencia de la fe a la fe es un proceso. No se alcanza en un día. Así como el hombre crece, es engendrado por el padre, la madre, y se va formando un feto y después la mujer da luz a un bebé, se va creciendo. Esa es, después alcanza a ser niño, después un joven, ya un poco más mayor, de unos 20 años, 25, llega a la edad de 30, 40 años la madurez y finalmente alcanza la vejez. Es un proceso, así es el proceso espiritual. El proceso espiritual es un proceso largo de años, no se hace de un día para otro. Bueno,
En Apocalipsis 19:8 dice, porque el lino fino son las justificaciones de los santos, símbolo del amor perfecto del Padre. La pregunta empieza en Job 9, dice, ¿cómo se justificará el hombre de Dios? Bueno, en forma figurada, alcanzando esa vestidura de lino fino, que es el amor del Padre. Bueno, seguimos. Ahora viene la pregunta extendida de Job, ¿cómo ser justos delante de Dios? Dice que para ser justos delante de Dios estamos obligados a mantener la justicia de la ley, a alcanzar la justicia que es por la ley. El amor es el justo requerimiento de la ley. ¿Qué significa esto? Dicho de otra forma, que el cumplimiento de la ley requiere de hacer las cosas de la ley con amor. Lo vuelvo a decir, dicho de otra manera, el cumplimiento de la ley requiere hacer las cosas, los mandamientos de Dios con amor. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:8, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. Amor, significa amor. Porque la caridad cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de errores espirituales, dicho de otra manera. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 20, habla de la obra de la fe y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice, si alguno de entre vosotros ha errado y alguno le convirtiere. Bueno, la conversión exige de un trabajo de amor. La conversión exige de un trabajo a través de la fe con amor. Bueno, vamos viendo cómo Dios quiere que trabajemos en amor. Dice aquí, ya no solamente dice que cubrirá multitud de pecados, sino que salvará el alma de su prójimo. En el siguiente, el apóstol Mateo, en el capítulo 22, dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué ley? La ley mosaica del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que ya en la ley mosaica estaba la figura del amor de Dios. El amor al prójimo que nos lleva al amor de Dios. No se puede amar a Dios sin antes amar al prójimo, porque al prójimo lo vemos y a Dios dice que nadie le ha visto. Bueno, ya vamos viendo más circunstancias de cómo Dios quiere que ejerzamos su amor. Bueno, el Señor vino a cumplir la ley mosaica, y vino a dar ejemplo. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, lo que dijeron los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley mosaica, hasta que todas las cosas sean hechas, hasta que se lleve a cabo el cumplimiento total del plan de Dios. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe,
y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Bueno, ¿qué tiene? Dice, antes habíamos hablado y lo vamos a ver más adelante, dice que hagamos a los demás como quisiera que nos hicieran a nosotros, ¿no? Dice el Señor, ¿qué es lo que queremos de Dios? Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y pedid y se os dará. Bueno, ¿qué es lo que nos da Dios? Primeramente puso todo lo material aquí en la tierra, lo que necesitamos. Dice que Él sabe de nuestras necesidades antes de que las tengamos, pero principalmente nos da lo espiritual. Para que nos dé lo espiritual tenemos que buscar, llamar y pedir. Bueno, y en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quisierais de los hombres, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En el Antiguo Testamento está reflejada esta ley, que nosotros hagamos a los demás como quisieran que nos tratasen a nosotros, que los tratemos, que les demos lo que necesiten, igual que si nosotros lo necesitáramos. Esto es en figura la ley de Cristo, la ley de amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, la ley mosaica, en el siguiente habla de la ley mosaica que contiene dos grandes mandamientos, ya lo hemos visto. En Romanos 13, del 8 al 10, el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Y dice que la ley de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y nos lleva a la vida eterna. El que ama a su prójimo tiene vida eterna. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, la sentencia de la ley mosaica de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, queda fuera de sentencia. Ya no somos sentenciados. Pero tenemos que cumplir la ley de Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que dice que el Señor vino a cumplir toda la ley. No podemos amar al prójimo y después andar adulterando, matando y hurtando. Lo vamos a ver más adelante. En el 10 dice, la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y la caridad es el vínculo de la perfección. La caridad viene a través del Espíritu de Cristo que nos lleva al amor completo del Padre. Bueno, ¿qué ley es esta? Pues la acabamos de ver, dice que es la ley de Cristo, que ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba inserta esa ley, ¿no? Nada más que estaba en figura, igual que la ley de la perfección, que era en figura de forma oculta, y después el Señor vino a rasgar el velo y presentarnos esa ley de la perfección, que viene a través del Padre. Una cosa es el amor fraternal, amor horizontal, y otra cosa es el amor paternal, el amor vertical, el amor que logra formar una familia. En este caso, una familia espiritual. Bueno, en Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez lo vemos varias veces en los evangelios, amarás al prójimo como a ti mismo. Esta es la ley que trae promesa de vida eterna. Bueno, vamos en la siguiente diapositiva. Habla de la ley, un aspecto de la ley mosaica, y dice que contiene 613 mandamientos. La ley antigua, dada en
en el Antiguo Testamento contiene 613 mandamientos, 365 son negativos de no hacer, uno por cada día del año, y 248 son positivos. Vemos que hay muchas cosas que no debemos de hacer. Por supuesto que hay que cumplirlas, bueno, pero no se puede cumplir esta ley porque tenemos un cuerpo de la carne que es transgresor. El único que la pudo cumplir es el Señor. Pero dice que esta ley se resume dice, este es el mandamiento del Señor, el único mandamiento para ser justo. Está en Juan 13, del 34 al 35, versículos 34 y 35. Y dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Fíjense lo que dice, que os améis los unos a los otros. Fíjense lo que hizo el Señor dice que el Señor fue enviado del corazón del Padre. El Señor se despojó de todo. Dice, el que no dejare todas las cosas por causa de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser como yo. Bueno, entonces el Señor se despojó de todo, nació en un pesebre pobre, vivió como carpintero, trabajó de carpintero pobre, aprendió el Evangelio, fue bautizado, recibió los espíritus de Dios, fue tentado de Satanás y venció, predicó el Evangelio, sanó a los enfermos de diferentes clases, a los que querían ser sanados, y finalmente murió en la cruz, como decía al principio del estudio, que fue enviado en propiciación por nuestros pecados, fue hecho sacrificio por la humanidad. Bueno, dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está el camino, resumido, el camino del Señor. Bueno, todo esto es amor de Dios. En la siguiente diapositiva dice, en primera de Timoteo, en el capítulo 1, del 5 al 6, dice, pues el fin del mandamiento es la caridad, el amor. El fin del mandamiento es que nosotros nos vayamos llenando de amor de Dios, tal como lo vamos viendo en el estudio. Dice, ese amor, esa caridad, tiene que ser nacida de corazón limpio. ¿Cómo se limpia el corazón? A través de la obediencia. Dice, y de buena conciencia. ¿Cómo se tiene buena conciencia? A través del conocimiento puesto por obra. La conciencia se va limpiando, no hay otra forma. Y de la fe no fingida, pareciendo que hacemos, pero adulterando en lo oculto. En realidad somos quien somos en lo oculto. No podemos tener dos caras, una para el exterior, para que nos vean, y otra lo que hacemos en oculto. Eso no funciona, de la fe no fingida. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción, que es el propósito de la instrucción es la enseñanza práctica, la instrucción es la enseñanza práctica, dice, es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Ya lo hemos visto, lo que significa cada una de las cosas. Bueno, en la siguiente diapositiva, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice, habiendo purificado. Purificado significa limpio totalmente, algo puro, algo que está limpio. Habiendo purificado vuestras almas, ¿qué significa esto? Bueno, limpiarlas de corrupción, de aquella corrupción que entró allá en Edén a través de nuestros padres y que siguió, que abrieron una puerta y después la humanidad se siguió haciendo más corrupta a través de los años y de los siglos, y que finalmente las iglesias de hoy, la mayoría no consiguen limpiar esa corrupción. ¿Por qué? Porque son semejantes a una nevera, donde llegamos corruptos y ahí nos mantenemos corruptos, pero no salimos limpios. Entramos corruptos y salimos corruptos cada domingo, cada miércoles, el día que sea. Bueno, entonces dice que habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, en la obediencia al Padre, por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros,
entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Qué significa? Ya no nacidos en la carne, sino nacidos en el Espíritu. Cuando el Espíritu del Señor viene a morar a nosotros, viene a morar al Espíritu de los huesos y trabaja en nuestro corazón. Eso significa nacer en el Espíritu. Dice, no de simiente corruptible, no de carne, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, ¿qué es lo que nos viene a decir la palabra? Que una vez que nosotros nacemos en el Espíritu, ¿cómo nacemos? A través de la obediencia a la verdad, por la fe, porque creemos en Dios y en su palabra. Entonces, cuando no cumplimos este requisito de obediencia, de ser limpios más y más y más hasta ser purificados, pues muchos se encontrarán en la situación de que serán decepcionados, se hallarán decepcionados y frustrados por falta de amor, ¿no? Porque no alcanzaron a conocer a Dios ni alcanzaron a llegar al reino de Dios. Bueno, en la siguiente diapositiva, en Santiago 2:26 dice, porque hablando de la fe y de las obras, hay dos clases, vamos a ver que hay dos clases de obras a través de la fe. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces dice que podemos creer en Dios, incluso en su palabra, pero si no se expresa en obras a través de lo que hacemos, nuestra fe es muerta. Podemos creer en Dios, podemos creer en su palabra, pero si no hay obras de amor a través de la fe es muerta. Bueno, hay un ejemplo. Dice, podemos decir al hambriento, come y reconfórtate. Pero si no nos sacrificamos y le damos lo que necesita, no somos justos delante de Dios. Podemos dar migajas como el rico a Lázaro, pero seguimos siendo miserables delante de Dios, si damos migajas. Damos pensando más en nosotros mismos que en nuestro prójimo. Creer solamente no está mal. Creer en Dios está bien. Dice que el que cree en Dios y es fiel hasta la muerte, cree en el Señor Jesucristo, que es Dios, y es fiel hasta la muerte, es salvo. Pero esto no es suficiente. Debemos de cumplir el mandamiento práctico de amar. Y amar no es tolerar todo al prójimo, no. Es decirle la verdad, ¿no? Decirle la verdad de su situación y actuar en consecuencia y cubrir sus necesidades que tenga necesarias. Eso es la suficiencia del amor. Lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿cómo se expresa la fe en las obras? ¿Cómo expresamos que nosotros creemos y lo demostramos a través de las obras que nos pide Dios? En Gálatas 5, en el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿no? Dice la circuncisión de la carne, ¿no? Es una simbología de la salvación básica de Dios. Dice, sino la fe que obra por la caridad. Repito, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, en el Antiguo Testamento circuncidaban a los varones, ¿no? Dice que todo esto no sirve de nada, sino la fe que obra por la caridad, la fe que obra con el amor. Y en Santiago 2:20 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras de amor, ¿no? Entonces, uno puede tener fe, puede creer en Dios, puede creer en su palabra, pero ahí se queda, no obra. Y otro le dice, yo te mostraré mi fe a través de las obras de amor. ¿Y quién son las obras de amor? Nuestro prójimo. Es el que va a dar testimonio de que obramos con amor delante de él. Nuestro prójimo es el que va a dar testimonio delante de Dios de que nosotros obramos con amor. Bueno, en el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay? Podemos creer
y no hacer nada. Los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras de amor es muerta? Conclusión, que la fe obra por el amor, por lo que las obras de la fe sin amor son muertas. Si el Espíritu de Dios no obra, si el Espíritu mínimo de Cristo no obra a través de nuestro corazón, todo lo que hagamos son obras muertas. ¿Cómo debemos obrar con nuestro prójimo? Bueno, debemos de obrar tal como si la necesidad que padece fuera cubierta para nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa cubrirle las necesidades como si la quisiéramos cubrir para nosotros, tanto en lo material como en lo espiritual. Esto es un proceso, hermanos. No es de un día, no es que el prójimo tenga hambre y yo le vaya a dar de comer, sino sacarle de una situación, sacarle, en definitiva, del reino de Satanás, de las tinieblas, y trasladarle al reino de luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es un proceso de trabajo en nuestro prójimo. No es de un día, no es de una hora, no es de un día, no es de un mes. Es de toda una vida. También esto es para el prójimo que quiere, porque si no quiere, pues es imposible. Bueno, haciendo un resumen, dice que cuando tenemos una fe que no funciona a través del amor, es una fe muerta. La fe que obra a través del amor de Cristo es suficiente para salvar el alma de nuestro prójimo y que sea reconfortado para que llegue al reino de Dios. De lo contrario, somos hallados escasos en fe y escasos en amor delante de Dios. La fe obra por el amor suficiente o completo de Dios. Lo vuelvo a repetir, la fe verdadera obra por el amor suficiente o completo delante de Dios. Y lo vamos a ver en Mateo 13:23. Hay otra reflexión que es necesario hacer. Podemos tener la fe doctrinal. Podemos creer en la doctrina, sabernos la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Podemos tener una fe analítica que analiza las palabras de forma profunda, una fe meticulosa, una fe precisa. Conocer, en definitiva, se trata de conocer las Escrituras con percepción. Dice incluso, podemos tener una fe juzgadora. Dice, conociendo la doctrina al derecho y al revés. Y sin embargo, nuestra fe puede estar totalmente muerta. Si nuestra fe no tiene una expresión suficiente de amor, si nuestra fe no tiene una expresión suficiente de amor y la suficiencia nos la trae Cristo, es una obra muerta. En Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. La fe que obra cual a 30 es una fe escasa. La suficiencia se alcanza en el 60%. Lo expresa así la Biblia de una forma matemática. Y la fe completa es aquella que dice que lleva 1 a 100. Bueno, entonces concluyendo, dice, la mayoría de las acciones de la Iglesia actual están enfocadas a dar conocimiento del Evangelio. La mayoría de las iglesias son iglesias donde los creyentes llegan, se sientan, se predica el Evangelio, se da conocimiento del Evangelio, de los tiempos, incluso de los tiempos de juicio, pero no se actúa con amor. Sabemos mucho. Hay gente muy docta, pastores de escuela, de academia, de mucho conocimiento, pero son iglesias donde no se actúa con amor. Y entonces dice que seremos hallados faltos delante de Dios. Bueno, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 14:1, habla del amor con obras también. Y dice, seguid la caridad. El camino de la caridad es el camino de Cristo. Y nos da una recomendación, y procurad
los dones espirituales. Los dones son poderes que nos da Dios a través de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer milagros de sanidad, para obtener una parte de la ciencia, para obtener una fe inicial, iniciática, etc. Y nos da una recomendación más allá de todo esto. Dice que profeticemos, que le anunciemos al prójimo el futuro. ¿Y cuál es el futuro final? Pues que viene juicio, que todos seremos probados. Y en ese juicio seremos hallados excelentes, suficientes o escasos. Bueno, entonces es otro aspecto de las matemáticas del amor de Dios. Bueno, ahora otra pregunta. Dice, ¿cómo es la transformación de lo carnal, de seres carnales a seres amorosos, con amor de Dios? ¿Cómo se alcanza la percepción del amor? Bueno, en 1 de Juan 2:5 dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Vuelvo a repetir, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. La diferencia es que si guardamos los mandamientos o no los guardamos. El que dice que está en él debe de andar como él anduvo, andar como el Señor. Si nos fijamos, en ningún momento, hermanos, en ningún momento dice que el Señor mintió, robó, adulteró, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de andar como él anduvo y perfeccionando siempre la santificación, no para atrás, yendo siempre hacia adelante, no para atrás como el cangrejo. Nació pobre y anduvo en el mundo como pobre, siendo rico, siendo un rey del universo. Ahora es el segundo de los reyes del universo. Y dijo a un joven que le preguntó, Señor, te seguiré donde vayas. Y el Señor le contesta, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Claro, estamos hablando de, el Señor vino a dar ejemplo del camino completo, de un camino perfecto de amor. Bueno, ahí está, el índice de la perfección, ahí está. Bueno, ¿de qué trata todo esto? Bueno, trata de que no solamente es saber la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la percepción, ¿cómo viene la percepción del amor de Dios? Bueno, es con la palabra de Dios, trabajando, siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es la percepción? A través de la palabra, de sus mandamientos, siendo guiados con el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los espíritus que nos guían en amor? El Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. No hay más. Bueno, vamos a ver que este proceso contiene 7 etapas, el proceso de alcanzar el amor completo de Dios. Y es un proceso que tiene que ser trabajado en nuestro carácter. ¿Qué es nuestro carácter? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos ante las dificultades, ante nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera? Y en segunda de Pedro, en el capítulo 1, habla de estas 7 etapas. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. No es más que, es el camino espiritual. En la fe virtud quiere decir que en nuestra fe se manifiesta el Espíritu Santo, la energía del Espíritu Santo. Dice, y en la virtud, ciencia. En esa energía que es propia, que la tenemos en nosotros, tiene que haber ciencia, conocimiento. La ciencia revela el futuro del plan de Dios, ¿no? Entonces es conocimiento y además nos revela el futuro. Tiene que ver con el Espíritu del Padre. Dice, y en la ciencia, templanza.
La templanza no es más que sufrimiento. Somos templados a través del camino de la cruz, en sufrimiento. Dice, y en la templanza, paciencia. Dice que los santos deben de alcanzar la paciencia espiritual, que es morir siendo fieles al Señor. Bueno, esto está representado por el espíritu de justicia o de muerte. Dice, y en la paciencia, temor de Dios. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el principio de ser sabio, de hallarse en el camino de la perfección. Tiene que ver con el espíritu de vida o de resurrección. Dice, y en el temor de Dios, amor fraternal, tiene que ver con amar a nuestro prójimo, significa que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Dice, y en el amor fraternal, caridad. Dice que la caridad o el amor es el vínculo de la perfección. Cristo es el amor que nos lleva al Padre. Y a través de este vínculo de perfección nos lleva al espíritu de amor, de unidad o de perfección. Bueno, este camino que está representado en 7 palabras, que es virtud. Virtud es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Es conocimiento. Dice, yo la sabiduría estuve desde siempre, desde el inicio con Dios, conocimiento. Dominio propio, que no es otra cosa que templanza, para no apartarnos del camino por el pecado. Perseverancia o resistencia en ese camino. Dice piedad, amor fraternal y amor ágape. El amor ágape es el amor que ama a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que no nos entienden, a los que son diferentes a nosotros. Ese es el amor perfecto, es el amor del Padre. Dice que el Padre hace que salga el sol para para buenos y malos. Bueno, vamos a destacar dos etapas de estas 7, y una de ellas es la obtención de la templanza. La templanza es dominio propio. Templado significa ser forjado a fuego, o sea, ser forjado en sufrimiento en el camino de Cristo, forjado en las pruebas a través del camino de la cruz. Si no lo tenemos, cederemos al pecado. Esa es la consecuencia de no alcanzar la templanza. La templanza es la madurez espiritual humana. Bueno, también está la persistencia, o la perseverancia, o resistencia. ¿Esto para qué debemos de ser perseverantes o resistentes? Para salvar cualquier oposición del diablo en el proceso. El diablo se nos opone continuamente. Nosotros debemos de ser perseverantes, plantarle cara, y dice la palabra que él huirá de nosotros. Bueno, y finalmente hay una parte también muy importante, que es el gozo. El gozo es el segundo fruto del amor de Cristo. Y dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Qué significa? Que cuando seamos probados, cuando estemos en la adversidad, nos gocemos, que no nos entristezca. En la carne tendremos aflicción externamente, pero debemos de guardar el gozo interno. Es muy importante. Bueno, ahora, dice, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? Bueno, el objetivo del Evangelio es la vida eterna, volver a la vida. Sabemos que como humanos, como seres carnales, moriremos, pero hay una promesa en el Evangelio de parte de Dios, que es que volveremos a la vida. Así como Él resucitó, también el Señor nos traerá con Él a través del Espíritu de vida, nos resucitará. Bueno, ¿cómo se obtiene el volver a la vida eterna? A través del amor. Es el único camino. Volveremos a la vida únicamente a través del amor. Dice, si no tenemos amor, todo lo demás es palabrería vana.
En 1 Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo habla del amor, le llama caridad también. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si hablase en la lengua de los ángeles, y no tengo caridad, no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, como un instrumento que no cumple su función, como un cristiano que no cumple su función. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, si no tengo amor, nada soy. Viene a decir, si conociera el futuro que está expresado en la palabra de Dios, y entendiese los misterios escondidos de Dios, y toda la ciencia, la palabra que revela el futuro, y si tuviese toda la fe que se puede tener de forma humana, incluso espiritual, a través de la tercera persona de la Trinidad, si no tengo amor de Cristo, mínimo, nada soy. No tengo nada. No alcanzaré la vida eterna. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, si me hiciere pobre por los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, aunque me hiciera pobre hasta el extremo, y mi cuerpo fuera quemado en holocausto a Dios, si no tengo amor de Dios, amor de Cristo mínimo, de nada me sirve. Dice, la caridad es sufrida. Para obtener la caridad hace falta sufrir. Es un camino de sufrimiento para obtenerla. Es benigna, es buena, la caridad es buena. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad, se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, podemos seguir hablando del amor, pero el amor se tiene o no se tiene, el amor se siente o no se siente. Bueno, dice, la caridad nunca deja de ser. El amor es una energía que nos va a acompañar durante nuestra vida eterna o durante la vida sempiterna, la inmortalidad. Es la energía de parte de Dios que nos lleva a ser eternos. Dice, la justicia de la ley es por amor. Somos justos delante de Dios por amor, por el cual alcanzaremos la vida eterna y la vida inmortal para siempre. Bueno, ya en la última diapositiva dice, ¿cuál es la principal barrera que impide llegar al amor de Dios? El pecado. El pecado es la principal barrera que impide o nos retrasa en el amor de Dios. Vemos un ejemplo claro en David. David era perfecto de corazón, perfecto conforme a la ley de Cristo, a la ley de la obediencia. Dice que era perfecto para con Dios. Sin embargo, pecó y Dios no le soslayó el pecado. Y él se arrepintió. Si no, no hubiera llegado nunca al reino. Se arrepintió. Señor, he pecado, lo reconoció. Entonces el pecado nos retrasa. El amor nos da ventaja, nos aventaja hacia el amor perfecto. Y en 1 de Juan, en el capítulo 1, el apóstol nos dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos somos pecadores, hermanos, todos. Y no hay verdad en nosotros. Pero nosotros ya no podemos pecar conforme al conocimiento que tenemos del pecado. No podemos pecar conforme a la ley mosaica, a ese pecado rudo de no robarás, no adulterarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es algo burdo. Ya no podemos volver hacia atrás. Tampoco deberíamos de pecar conforme a la ley de Cristo. O sea, ser escasos. Debemos de ser suficientes en el amor. Ahora también dice en el salmista, Señor, líbrame de los pecados que nos son ocultos, que me son ocultos. Debemos de pedirle al Señor conocimiento más profundo para no tropezar en los pecados ocultos, en los pecados más sutiles. Pero también dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores, hermanos, pero también nos da la opción de arrepentirnos y ser mejores cada día. Entonces, hay una declaración que debemos de hacer, hermanos. Señor, he pecado. He dejado de amarte por encima de todas las cosas. He sido egoísta con mis hermanos y no me he esforzado en amarlos como debiera. Señor, perdona mis pecados. Fortaléceme en contra del pecado. Ten misericordia de mí y enséñame a amar. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, pues hasta aquí la prédica, hermanos, y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.